vamos a contar una historia un poco triste. Vamos a contar la historia de Quantum. Más bien podríamos llamarla No Paid Not Finish. O sea, no has pagado, no se termina. Es la historia de una moto. No es la primera vez que me sucede, en la que he tenido problemas, digamos, pues para poder, cobrar una moto. Son una de las facetas, una de las cosas que te puede pasar cuando eres constructor de motos. A mí, os voy a ser sincero, la primera etapa de mi vida con Radical Ducati nunca tuve un solo problema. Posteriormente, cuando volví ya en el 14-15, pues sí, empecé a encontrarme un montón de gente rara, no sé cómo explicarlo, gente que no hace honor a su palabra, gente que no hacía más que poner problemas. Bueno, era otro mundo, ya lo he explicado alguna vez, este impasse que tuve en el 14 en el que me retiré, digamos, con mi depresión, cuando volví el mundo había cambiado muchísimo, o sea... Básicamente, como se dice ahora mismo, el mundo estaba lleno de idiotas, pero bueno, en fin. Bueno, pues en esta segunda etapa en XTR, pues me sucedieron, pues, tres casos. El primero fue con una moto que se llamaba, al final la llamé Sake Racer. Y sencillamente fue la historia de un señor que llega, supongo que a la crisis de los 50, se vuelve idiota y decide que quiere tener una moto, ¿no? Como está de moda las Café Racer y tal, pues quiere tener una moto además que no tenía razón de ser, o sea... la razón de ser que tenía la moto era ir a la playa y que las churris le molaran y que entonces se montaran en la moto y tal. Bueno, se hizo una paja mental de la hostia. La cruda realidad era que aparte que no sabía montar en moto y tal, pues vio que aquello era más complicado de lo que parecía. Era muy duro ir en moto, muy incómodo, muy tal, muy cual, y al final... Bueno, pues el que pagó los platos fui yo. Eso fue la primera. La segunda fue una movida con un alemán. Ya empezamos con el mercado extranjero, digamos, ¿no? O sea, porque vosotros os dicen alemán, ¿no? Tío, serio. Cartofen ya. Serio. No, pues no. Cuando de pronto te das cuenta que hasta los alemanes son también unos bocachanclas, es cuando te das cuenta que es que el mundo de verdad va bastante mal. Bueno, pues en ese caso, después de hacer una primera moto, y bueno, un tío encantador y estupendísimo, el tío encantado con la moto, me trajo un segundo proyecto. Al principio le dije, no, tío, no quiero hacerlo, tal, porque ya iba... No sé, iba escaso de recursos y yo, por otra parte, bueno, lo hice un poco por amistad y al final la amistad, pues, se volvió rana. No pude terminar la moto, me dejó debiendo dinero, un desastre. Opté por el mal menor. El mal menor es, mira, le di la moto, estaba prácticamente fabricada, que faltaba pintura, terminaciones y tal, y le dije, mira, llévatela de aquí y punto. Bueno, no contento con eso... En el año 22, sí, justo después de la pandemia, claro, es que la pandemia fue un punto de inflexión en la que todos os acordáis, no, todos íbamos a ser mucho mejores y estupendísimos y tal, y lo único que ha creado es una sociedad de gilipollas integrales en la que no nos soportamos los unos a los otros y que además nos imponen cosas. Bueno, pues esto fue... en este caso era un holandés, un tío bien, fíjate, estuvimos hablando del proyecto durante... no sé, meses y tal, ¿no? Al final llegamos a un acuerdo, me mandó la moto en trozos, que además quien lo desmontó era para cortar las manos, porque prácticamente, por decirte, cuando tenía un problema le metía la radial o cogíamos el cableado y lo cortábamos y cosas así. Bueno, me mandó todo, hicimos un proyecto, empezó más o menos por un render que hice, le mandé el render, no me acuerdo si lo había publicado ya o lo tenía... lo tenía esbozado, bueno, no sé, yo le enseñé, bueno, y el tío cayó guas, ¿no? Porque la moto era súper bonita y tal. Y bueno, ya a partir de ahí hablamos, acordamos presupuesto, todo bien, tal, vale, empezamos. Ando, pues como yo hago siempre, hay una provisión de fondos, pero esta vez me quedé corto. Me fié de él, ¿no? Y por otra parte, era un tío que tampoco era manco, o sea... os puedo decir que es, no sé, director general de una empresa, cágate. Bueno, el caso es que hice la moto, pedí material, tal, me mandó cosas que le dije, bueno, cómpralas tú, tío, me las envías, y así, bueno, pues ahorras también un poco tú y bueno, bien, ¿no? Entonces me mandó, estuvimos haciendo, no sé cuánto tardé en hacerla, bastante, además al mismo tiempo estaba
estaba haciendo tricolore, o sea que estaba compaginando uno con la otra y bueno, pues con mi amigo Wallman pues estuvimos haciendo, pues nada, ahora lo iréis viendo, pues el proceso de fabricación de la moto, todo estupendo, además fue muy divertido porque además había dos supuestos. Bueno, esto no es la primera vez que me pasa, que llegue un cliente y diga, a ver, estas son las condiciones o quiero que sea así, ¿no? En este caso él me decía, porque era un tío que además estaba metido, corría, bueno, tiene un equipo de coches que corre en campeonato, o sea que... y tenía además una moto que más me la enseñó, una Tenkate, no sé si sabéis, bueno, una Honda Tenkate, un preparador holandés, cojonudo y tal, ¿no? Os sonará del Mundial Superbike, la Honda Tenkate y tal, la Honda 1000. Y nada, y me dijo, a ver, yo quiero la moto para ir por la calle, pero quiero ir con mis colegas, que nosotros vamos mucho a Nürburgring, y quiero que vaya a Nürburgring y meta caña. Digo, no hay problema. Y además quiero que la banda tenga mucha envidia, ¿no? Que la quiera tener y tal. One moment que viene el sol otra vez. Y efectivamente, pues nada, pues así lo hicimos. De hecho, es una moto... La base es una Ducati Monster 900, que él compró a posta con documentación holandesa. Quedamos toda la carrocería en fibra de carbono, llantas, bueno, él pilló una Soceta Puma, o sea, aluminio forjado, bestia, el mejor equipamiento, el motor hecho hasta las trancas de carburación, porque además él estaba de acuerdo también, quería algo tener, no sé, un poco romántico, carburación y tal. Y bueno, pues conseguí un conjunto de carburadores de un kit Keijin FCR 4041 que traje de Estados Unidos, que es donde los hacen Sudco, la empresa Sudco, que está ahí en California. Bueno, un movidón de la leche, se trajo material, se hizo muchas piezas hechas a posta, en delantero de Ohlins 1098, atrás le hicimos una suspensión con YSS, me hizo un amortiguador a posta, o sea, todo hecho absolutamente a posta para la moto. En el departamento de frenos íbamos a utilizar Discachat y todo, que además le dije que quería trabajar con ellos, quería montar, no me acuerdo qué marca, no sé si era Cosato y tal. Bueno, el caso es que le dije, no, tío, vamos a montar este material, que es con quien trabajo, me lo hacen todo a mano, a puesta y tal. Bueno, el caso es que se hizo, yo empecé pues eso, me gasté lo que él me dio más dinero mío en comprar, en hacer, en pagar gente y tal. Bueno, pues como se hace una moto, normalmente pues solía pedir una provisión de fondos de prácticamente un 60-70%, precisamente para estar un poco cubierto, y en caso, como ya tenía dos antecedentes, ¿no? Pues en caso de pérdida fuera lo menos posible, lo más abordable posible. Este es uno de los riesgos que tienen los constructores cuando hacen esto. Porque durante el paso del tiempo la gente es muy caprichosa, puede cambiar de opinión, como me ha pasado. Le puede pasar algo, por ejemplo, alguna historia se queda sin financiamiento y te quedas también colgado. Bueno, no tengo ni idea qué pasó. El caso es que la moto prácticamente se terminó en el 22. Estaba, bueno, viendo que faltaba, por ejemplo, pues qué es lo que le falta realmente a la moto. Porque la moto que vais a ver ahora mismo está en este estado desde el año 22. Un poco antes del 22. Yo no sé si deciros finales del 21. Está así. Porque le pedí más dinero para poder comprar toda la parte de frenos, que tenía prácticamente un coste de unos 3.000 pavos. Yo ya no estaba dispuesto a meter más dinero. Y a partir de ahí, bueno, pues tal cual, espera, no sé qué, tal. Estuvimos ahí... No, fue así, tío. Claro. Joder. No está de acuerdo. El caso es que, pues hablando, bla, que sí, que tal, que no sé qué, que ahora, bueno, le di un margen de confianza, pero bueno, pasó el tiempo, le volví a contactar posteriormente, al año siguiente, bla, bla, bla. Y al final, bueno, no he sabido nada. Y paso ya del tema de hacer más el canelo con el rollo. Entonces, bueno, me he decidido a presentar la moto, repito, que lleva terminada así como la veis desde el año 22, o sea que han pasado 2 años, y he decidido presentarla porque, bueno, quiero que por lo menos la gente la disfrute. Luego no secaré con ella, porque hay muchos rollos entre medias, que sinceramente no sé por dónde saldrá el tema. Pero bueno, son los gajes del oficio. Bueno, entonces, esto que ha empezado a ser un vídeo triste, bueno, pues nada, voy a presentar en este vídeo la moto. La moto se llama, bueno, sí, vaya, se llama Quantum, pero realmente es Do Not Finish. No está terminada. You don't pay, I don't finish.
¿vale? Pues esto es el tema. La moto, para que tengáis unas características, de ella pesa alrededor de 152 kilos, es una gozada de moto. Tiene un motor que, una vez carburado, hecho y tal, estará cerca de los 80 caballos a la rueda. A la rueda en el banco con el que trabajo siempre, que ya sabéis que es un SUV engine, ¿vale? Que tiene una relación peso-potencia muy buena, es súper ágil, muy bonita, muy divertida, y espero que disfrutéis este vídeo y que veáis la moto, comentéis qué os parece la moto y qué os parece estos riesgos que corremos los constructores. Yo ya os digo que a partir de esta historia, que pasó en el 22 cuando se tenía que haber liquidado, bueno, ya no he hecho más motos. Decidí que ya no trabajaba para nadie más, se acabó. Lo que hago desde entonces son cosas para mí, para pasar el rato y no aburrirme aquí en mi prejubilación. ¿Qué se dice? Bueno, pues lo dicho, disfrutar de la moto. Me acabo de enterar que por lo visto hay que dar también a los likes aparte de suscribirse, porque así posicionamos, entonces lo ve más gente y tú lo recomiendas. Que le des el like y que os suscribáis, ¡malditos roedores! Hola chicos, pues hoy estamos en Bitbiker y os voy a presentar mi último trabajo, que se llama Quantum, alias Do Not Finish, que significa que no está terminada, más bien sería no pagas, no se termina. Vale, bien. ¿Cuál es la base de esta moto? Esta moto es una Ducati Monster 900 del año 93 de carburación. Os voy a ir enseñando un poco, vamos a empezar por el lado derecho. Y vamos a ir desde adelante a atrás. Bien, en el tren delantero le hemos colocado una horquilla Öhlins de una 1098, en la cual le hemos he fabricado unas tijas especialmente para esta horquilla y que valga para la pipa de dirección de la Monster 900. Las llantas, ya aprovechamos tanto la delantera como la trasera, son OZ Puma. Son de aluminio forjado, una auténtica virguería. Y en los frenos estamos utilizando Discachati, discos de 330 en este caso porque son de 1098. Bueno, ya os habréis fijado que el equipo de frenos está incompleto. Esto es parte de la historia de esta moto, en la que, bueno, pues parece ser que nos han abandonado un poco el dueño, que ya os lo he explicado antes qué ha pasado con ella. Y entonces, pues parte del asunto es que no terminé. La moto está a falta sencillamente de comprar todo lo que es la parte de frenos, que serían Discachati, bomba radial de freno de Discachati, bomba embrague, pinzas radiales, todo mecanizado en CNC, y atrás lo mismo. Pero bueno, esto es parte. De momento está así. Bien, continuamos. Los semimanillares son mecanizados también en control numérico por la misma casa, mis amigos de Style and Performance, como la tija. Tienes en la parte delantera lo que es el cuadro de relojes, sería el que utilizo siempre, que es la Via Compositi. ¿Qué más cosas lleva? Bueno, en la parte delantera, por terminar, le hemos colocado un cupolino que es diseño mío, que es una modificación de un Suzuki RGV 2.5 del 89, está todo hecho en fibra de carbono. La araña también se ha hecho aposta para este cupolino, y luego lleva pues los faros que siempre pongo, ¿no? Los de resistencia y tal, como se llevaba antes en la resistencia de los años 80, con su soporte en aluminio, todo hecho a mano. Guardabarros delantero de 1098 en fibra de carbono. Y bueno, lo que es el tren delantero lo tenemos solucionado. Bien, si continuamos, vemos aquí lo que sería el motor. El motor ha sido completamente restaurado, desmontado, optimizado. Hemos comprimido, no utilizando pistones de alta compresión, sino sencillamente quitando la junta de base cilindro, que nos queda una compresión prácticamente cercana a 10 o 10:1, que es una compresión bastante interesante, y los motores no rompen. Han hecho conductos también, el conducto de admisión, conducto de escape, lleva volante de inercia aligerado para que acelere más, retenga menos, embrague antirretención, que es de Ducabike,
que es fundamental para una moto de circuito rápido realmente. El motor, como veis, está súper limpito porque se chorreó, se mandó al chorro de arena, se pintaron las tapas en el magnesio y bueno, y luego también como parte muy importante de la preparación, el kit de carburadores Keihin de FCR40, que es un kit que viene los dos carburadores ya digamos acoplados con una sola, digamos, un solo cable, se sincronizan, ya vienen de fábrica y vienen además con los reglajes de chicles, agujas y todo. Esta tontería nada más ya son 4 caballos ya, o sea, esto funciona estupendamente. Luego veis aquí los filtros de aire, que son, bueno, descomunales. Y luego hemos mejorado la refrigeración, que esto es refrigeración aire-aceite, veis que tiene un aleteado generoso. Y por otro lado lleva un radiador de aceite que es de, digamos, de carreras, proviene de la Copa Hipermotar y es un radiador de gran capacidad de aceite, ¿veis? Con sus latiguillos y todo. Vale, por otra parte luego ya podéis ver aquí parte del escape que está hecho a mano, un colector 2 en 1, que es lo que utilizo normalmente los motores de 2 válvulas, bueno, también los de 8, pero los de 2 válvulas sí que los utilizo porque le hace funcionar más arriba. O sea, son motores perezosos y entonces necesitas ayudarles a girar, que solo consigues volante, 2 en 1, carburación, conductos. Bueno, correas al aire, ya sabéis que yo en todas las correas al aire es un tema sencillamente de refrigeración de la correa, porque esto cuando pilla calor hay diferencias de tensión de la correa, con lo cual así la refrigeramos, no se calienta tanto y no se tensa tanto. Esto que tenéis por aquí, por ejemplo, tan chuli, es una bomba, es realmente una bomba de gasolina de depresión, porque van a depresión, o sea, succiona por aquí y abre, digamos, y tira de la gasolina del depósito para meterlo a los carburadores. Esto es el relé del arranque, como veis, todo muy básico, el fusible general, o sea, instalación de carreras totalmente, sensor de presión de aceite. Y nada, vale, el escape ya os he dicho que es un 2 en 1, el silencioso es de diseño mío, que lo diseñaba para Spark, para la fábrica Spark, que nos los hace especialmente a nosotros y entonces pues nos los marca con láser y tal, está todo personalizado. Vale, en la parte de atrás hemos modificado el chasis haciendo toda esta parte nueva para poder apoyar lo que es el colín. El colín también es de diseño mío, proviene de la Copa Honda CB125 del 70 y algo. Si ves, es un colín que está hecho a escala pues prácticamente de la Boldor, de la CB900 que corría en resistencia en los 70, y es muy chulo. Bueno, todo fibra de carbono. Bien, en la parte aquí también veis lo que es la parte de la suspensión. Tenemos el sistema de suspensión de las Monster 900 de carburación, que era con un arco. Esto en su momento era el Nova Más de suspensión progresiva. Tenemos un balance, un amortiguador y un arco. Es todo regulable en altura y en movimiento. Esto era una de las cosas más sofisticadas en suspensión progresiva que había en la época. El amortiguador es de la marca YSS, hecho totalmente aposta especialmente para la moto, con su regulación remota de compresión y extensión. El arco también tiene regulación de altura para subir más la moto, bajarla, para cambiar la geometría y la distribución de pesos. Hablando del peso, la moto estará sobre los 150 kilos, con aceite, batería y 1 litro de gasolina. En la parte de atrás, pues la llanta OZ, su disco Brembo y su pinza también Brembo original. Las soportes de estribera son también regulables, son excéntricas, con lo cual puedes ir más atrás, hacia adelante, arriba o abajo, igual que digamos que el apéndice para el pie. Aquí en la parte de atrás lleva la batería, que es desmontable, se hace así, pam, y se quita y se puede cambiar la batería. ¿Esto por qué va así? Bueno, en la época las baterías eran bastante malas y como tenían que mantener la iluminación de la moto y además incluso el encendido, no daban abasto, los alternadores eran muy malos y no las iban a cargar, con lo cual muchas veces cuando se hacía el repostaje de gasolina se cambiaba la batería también. En este caso llevamos una batería de litio que pesa unos 700 gramos.
Aquí tenemos lo que se llama, pues esta moto va a ir a la calle, entonces lleva aquí un intermitente, que parezca que no, pues aquí está el intermitente, que además está homologado. Aquí tenemos piloto trasero también de LEDs, y aquí iría lo que sería la matrícula para ir a la calle. Vamos a verla por el otro lado, así que vamos a dar la vuelta. Pues ya tenemos la parte izquierda a la vista, en la cual empezamos ahora desde atrás para adelante. Esta corona, por ejemplo, es de duraluminio y se ha hecho específicamente para esta llanta, porque en teoría esta llanta normalmente es universal, y luego lo que hay son, la fábrica te da diferentes acoples según el modelo que es. En este caso nos dieron el soporte de disco también específico de la Monster, y aquí nos dieron un portacoronas universal, que lo que tienes que buscar son coronas específicas para la offset de la piega, ¿vale? Entonces, bueno, pues me costó muchísimo encontrarlo porque no había, y al final lo encontré en España. Había un fabricante en Valencia que tenía hecho lo que era el anclaje. Ya le pedí los dientes que quería y me la fabricó a posta. Es 520, veis que falta también la cadena. Bueno, es parte del tema de que ya llegó un momento en que, como esto se veía que no iba a ningún lado porque el tío nos dejó colgados, pues ya no invertí más, no metí la cadena ni nada ya. Bueno, no íbamos a seguir gastando más dinero. Vale, aquí podéis ver con más detalle el soporte de estribera de piloto con su cambio, lo mismo, excéntrico totalmente. La pata de cabra, que es original de la Monster. Esto que tenéis aquí es el pistón empujador del embrague en seco, que está desde Ducabay, también mecanizado en control numérico, y todo va con latiguillos, o bueno, todo debería ir con latiguillos de frentubo, que son en Kevlar, acero inox y Kevlar. Pipas de bujía de NGK, con cables de intensidad de chispa, bobinas, todo aquí, todo en plan carreras, o sea, todo es accesible, se puede utilizar. Aquí esto, por ejemplo, que veis es para regular el ralentí, que es lo único prácticamente que puede regular desde fuera, es el ralentí. Esto que veis aquí son los retornos del circuito de aceite, ¿vale? Que van por fuera, van aquí y retornan al cárter. Protector de piñón de VR, también mecanizado, y bueno, y como hago en todas, lo que es piñón, corona y cadena, todo pasado a 520. La quilla también es de las que montábamos, estas provienen de la Copa Monster del año 92, y bueno, pues las hemos utilizado desde entonces, desde el 92, con nuestro patrocinador Continental, con sus cubiertas Continental, Conti Sport Attack 4, fabulosos, súper blandos. Las piñas son las originales. Aquí lo que es luces, incluso tiene bocina, la bocina está por ahí también, porque no hay que olvidar que esta moto pues irá a la calle. Ya os comenté cuáles eran las peticiones, digamos, del cliente, que quería que la moto pudiera rodar rápido en Nürburgring y que pudiera ir por la calle, a ir con ella, o sea, matriculada, y dar mucha envidia a sus colegas. Eso era parte. Una moto preciosa, que espero que algún día pues acabe en la carretera con alguien. Hasta luego, chicos.